En pleno corazón de la provincia de Ávila, en un pequeño pueblo llamado San Esteban del Valle, Iván y su mujer, Marta, decidieron pasar una semana en la casa de la madre de él, Alejandra. Buscaban escapar del ruido y la vorágine de Madrid, anhelaban el silencio roto solo por el canto de los pájaros y el aroma intenso de la hierba recién cortada. La idea de Iván era sencilla: ¿qué puede pasar en una semana en un pueblo pequeño?, pensó con una sonrisa escéptica, mientras Marta ya soñaba con paseos entre encinas y tardes de siesta. La casa de Alejandra era un caserón de piedra, con vigas de madera que crujían al menor movimiento y un olor a pan recién horneado mezclado con la brasa de la chimenea. Alejandra, una mujer de mediana edad con manos firmes y mirada vivaz, los recibió en el portón de madera, vestida con un delantal floreado y un pañuelo anudado al cabello. En una mano llevaba un bote de pepinillos caseros, en la otra un ramo de romero, símbolo de bienvenida y buena suerte en la zona. Besó la mejilla de Iván y abrazó a Marta con la calidez de quien no ve a su hijo desde hace meses. Mientras Marta se acomodaba en la cocina, Iván observó a una mujer apoyada en el poste de la entrada. Luz Martínez, dijo Alejandra con voz casual, es una vieja amiga mía de la escuela y vecina de toda la vida. Luz vestía una camiseta blanca ajustada y una falda corta de lino azul, que dejaba al aire unas piernas bronceadas y firmes, marcadas por el sol del verano. Su cabello rubio ceniza estaba recogido sin mucho cuidado, dejando escapar mechones que enmarcaban un rostro de rasgos delicados pero intensos. Sus ojos, un verde profundo, parecían leer a través de él, con una mezcla de picardía y provocación contenida. Tu marido parece bueno, no está mal, saludó con una sonrisa ladeada que escondía algo más que un simple cumplido. Iván se rió nerviosamente, sintiendo la mano de Marta apretando la suya bajo la mesa. Luz y él apenas se conocían. Ella había dejado la escuela hacía años y él venía poco al pueblo. Pero en Luz había una fuerza especial, una presencia femenina que no necesitaba permiso para existir, simplemente estaba ahí, como el sol que no se disculpa por brillar. La tarde se deslizó lenta y densa. Marta se tumbó para descansar tras el viaje y Alejandra se dedicó a preparar la leña para la sauna, una tradición familiar que prometía aliviar los músculos cansados. Iván decidió ayudar en el patio trasero, donde Luz ya estaba, cargando troncos y riendo con un sonido claro que rompía el silencio del campo. La camiseta de Luz se deslizaba un poco sobre su clavícula, dejando a la vista la piel bronceada y el sutil perfume a jazmín que la acompañaba. ¿Todo bien con Marta?, preguntó Luz sin mirarle directamente, con una voz que parecía más una caricia que una simple pregunta. Sí, claro, respondió Iván, sin mucho convencimiento. No te pongas tan tenso, dijo ella guiñándole un ojo antes de desaparecer tras el cobertizo, dejando un rastro de aroma y misterio. Esa noche, cuando la luz dorada del atardecer se tornó en sombras y el pueblo comenzó a dormir, Iván decidió ir a la sauna. La pequeña caseta de madera, con sus bancos bajos y techo inclinado, estaba lista para recibirlo. El vapor ya llenaba el ambiente cuando la puerta se abrió de golpe. Iván pensó que era Marta, pero fue Luz quien entró, envuelta en un ligero pareo que apenas cubría su figura, con gotas de agua perlando su cuello y el pelo recogido, dejando su nuca al descubierto. No tengas miedo, dijo Luz mientras sostenía un ramo fresco de abedul. Tu madre me pidió que te ayudara con el benic. El benic, la rama de abedul que se usa para dar suaves golpes en la sauna, era más que un simple utensilio. Luz se movía con seguridad, con una sonrisa que parecía decir aquí mando yo. Se acercó a la estufa y calentó sus manos sobre las piedras candentes, lanzando pequeñas nubes de vapor que envolvían sus dedos ágiles. Iván se sentó, incómodo y a la vez atrapado por la presencia de Luz. Un tirante del pareo se deslizó lentamente por su hombro, dejando al descubierto la piel ligeramente sonrojada y húmeda por el calor. No corrigió el descuido, como si supiera que ese gesto era una prueba, una invitación silenciosa. Me gusta cuando el calor penetra hasta los huesos, susurró Luz, acercándose. Y que te den con el benic con ganas, con alma. Iván tragó saliva y siguió echando agua sobre las piedras, el sudor resbalándole por la frente. No se atrevía a mirarla, pero sentía sus ojos fijos en él, observando cada movimiento, cada reacción. De repente, Luz se retiró hacia la puerta. No te preocupes, si quieres, llámame. Tengo un benic mucho más interesante que este, dijo con una sonrisa ladina antes de desaparecer en la noche. Solo en la sauna, con el calor y el eco de sus palabras, Iván sintió como algo dentro de él despertaba, un fuego silencioso que no sabía cómo apagar. Durante la cena, Luz se sentó frente a ellos,
como si nada hubiera pasado. Su vestido sencillo, con un escote discreto y falda que rozaba sus rodillas, no dejaba de insinuar la seguridad y sensualidad que emanaba. Bajo la mesa, su pie descalzo rozó el de Iván, un roce fugaz que le hizo temblar. Luz reía, bromeaba, alababa la ensalada de Marta y servía el orujo casero con generosidad. Más tarde, cuando todos ya se habían retirado, Iván y Luz quedaron solos en la cocina. El viento movía la bombilla que colgaba del techo, proyectando sombras danzantes en las paredes. La conversación tomó un giro inesperado cuando Luz, con una mirada directa, le preguntó, ¿y tú con ella? Todo bien, Iván solo pudo sonreír con falsa calma. Luz continuó, casi filosófica, a veces duermes junto a alguien y sientes que no te toca ni con las manos ni con el alma. Otras veces, con solo una mirada, sabes que no vas a pegar ojo en toda la noche. Se levantó, recogió su taza y se despidió con un susurro, que descanses, aunque sé que no lo harás. Iván quedó solo, con el pulso acelerado y la certeza de que la calma que buscaba se había roto para siempre. La noche en San Esteban del Valle apenas comenzaba a revelar sus secretos. El amanecer en San Esteban del Valle llegó lento, casi perezoso, con una neblina ligera que cubría los campos y un silencio apenas roto por el canto lejano de los gallos. Iván se despertó en la pequeña habitación que compartía con Marta. Sin embargo, no era el sonido habitual ni la calidez de su esposa lo que lo mantenía alerta. Los pensamientos giraban en torno a Luz y a esa noche en la sauna, como un eco que se negaba a apagarse. En la cocina, la luz del sol filtraba a través de las cortinas de encaje, iluminando los rostros cansados de Alejandra y Marta. Luz apareció vestida con una bata ligera, sus cabellos aún despeinados y con un leve rastro de sueño en los ojos. Su presencia, tan natural y a la vez tan provocativa, llenaba el espacio con una energía que Iván aún no lograba comprender. Mientras desayunaban, Alejandra hablaba animadamente sobre la cosecha y los planes para el día, pero Iván apenas prestaba atención. Marta hojeaba el periódico local, fingiendo interés, aunque de vez en cuando lanzaba miradas furtivas a su marido, como si intuyera la tormenta que se avecinaba. Luz, por su parte, mantenía una calma casi imperturbable, invisibilizándolo con su indiferencia, pero sus uñas rojas como el vino tinto, apretando la taza de café, delataban una tensión contenida. Iván se sorprendió a sí mismo observándola con una mezcla de deseo y culpa, intentando disimular su mirada cuando ella levantaba la suya por un instante y luego la desviaba rápidamente. La tarde trajo consigo una calma engañosa. Marta decidió descansar en la habitación, alegando un ligero mareo provocado por el viaje. Alejandra se dedicó a preparar la leña para la cena, mientras Luz y Iván quedaron a solas en el patio. El aire estaba cargado de un calor pesado, y el aroma del tomillo y la lavanda se mezclaba con el sudor y la expectativa. ¿Sabes?, dijo Luz, apoyándose en la valla de madera. No eres el hombre que esperaba encontrar aquí. Pensé que serías un hijo obediente, un hombre de pueblo, pero tienes más fuego del que aparentas. Iván sonrió con ironía. ¿Fuego? Aquí solo hay brasas que se apagan con el primer viento. Ella rió, un sonido claro y sin culpa, pues a veces esas brasas solo necesitan una chispa. El silencio se extendió entre ellos, cargado de palabras no dichas y promesas invisibles. Iván sintió el peso de la mirada de Luz, como si pudiera desnudar sus secretos con solo un parpadeo. Cuando llegó la hora de la cena, Alejandra sugirió preparar unas patatas al horno con orujo casero, una tradición local para animar el espíritu y el cuerpo. Marta declinó amablemente, alegando dolor de cabeza, y se retiró temprano a su habitación a ver la televisión. Alejandra se sentó junto a la ventana a bordar, mientras Iván y Luz quedaron frente a frente, compartiendo una botella de licor frío y unas patatas aromáticas. ¿Sabes qué?, comenzó Luz, sin mirarlo. Nunca me gustaron las máscaras. Ni los hombres que se esconden detrás de ellas. Iván la miró fijamente. Entonces, ¿qué quieres ver? A ti, Iván. Al que se quita el disfraz cuando nadie mira. Ella bajó la voz, como si confesara un secreto. A veces la vida nos pone en situaciones donde somos honestos sin quererlo. ¿Te ha pasado? Sin poder contenerse, Iván asintió lentamente. Sí. Y es aterrador y liberador al mismo tiempo. Luz sonrió con complicidad y, por un instante, el mundo pareció reducirse a esa mesa, a esa noche y a esa conversación que se volvía peligrosa. Pero justo cuando la tensión alcanzaba su punto más alto, Luz cambió el tono, como si quisiera aliviar el aire cargado. Bueno, basta de filosofía barata.
¿Sabes cuál es el chiste favorito de un aldeano? Preguntó, guiñándole un ojo. Iván se encogió de hombros. No, dime, que el pueblo es tan pequeño que el único lugar donde no te encuentran es debajo de la cama. Cuidado con los fantasmas, que son vecinos. Ambos rieron, pero la risa de Luz tenía un matiz más oscuro, como si escondiera un doble sentido. La noche cayó con rapidez, y Marta ya dormía profundamente cuando Iván decidió salir a fumar un cigarro al patio trasero. La puerta del portón crujió suavemente, y una silueta familiar apareció bajo la luna llena. Era Luz, caminando descalza, con un vestido largo de algodón que rozaba el suelo y el cabello suelto, brillante y húmedo, como si acabara de lavarlo. Ella no dijo nada, solo pasó junto a Iván sin mirarlo y entró por la puerta trasera de la casa. Iván la siguió con la mirada, incapaz de moverse o pronunciar palabra. El misterio de Luz se había vuelto un imán irresistible. Adentrándose en la casa, Luz se detuvo en la cocina, donde la vieja estufa todavía conservaba el calor del día. Iván la encontró sentada en el banco, envuelta en una bata fina, con las piernas cruzadas y los ojos fijos en la penumbra. Sabía que vendrías, murmuró ella, sin girarse. Siempre hay una chispa que no se apaga, por mucho que uno intente. Iván se sentó a su lado. La temperatura del cuerpo de Luz contra la suya era un contraste ardiente con el frío de la noche. ¿Y ahora qué? Preguntó con voz ronca. Ella apoyó la mano en su muslo, suave, lenta, como un rito sagrado. Ahora, Iván, solo déjate llevar. El mundo desapareció en ese instante. No había pasado ni futuro, solo el calor de sus cuerpos, el roce de la piel y la certeza de que algo había cambiado para siempre. Pero justo cuando la pasión alcanzaba su cenit, Luz rompió el silencio con una pregunta que heló la sangre de Iván. ¿Crees que esto puede terminar bien? Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Una sombra apareció en el umbral. Era Marta, con los ojos abiertos de par en par, congelada en el tiempo. La atmósfera cambió en un segundo, el fuego se apagó, dejando solo brasas frías y un silencio más pesado que la noche misma, y en ese momento, Iván supo que nada volvería a ser igual. Un secreto se había desatado, y San Esteban del Valle estaba a punto de descubrirlo. Pero, ¿qué harían con la verdad? ¿Y a qué precio? El juego apenas comenzaba. La mañana siguiente amaneció con un aire denso y cargado de presagios en San Esteban del Valle. Iván despertó sobresaltado, con el corazón aún golpeando fuerte contra las costillas, como si la irrupción inesperada de Marta la noche anterior hubiera dejado una marca imborrable en su pecho. El sol se filtraba tímidamente por la ventana, iluminando la habitación con una luz pálida, casi fantasmal, que parecía reflejar la atmósfera tensa que ahora envolvía la casa. En el comedor, Alejandra ya estaba preparando el café, su rostro marcado por la rutina y la sabiduría de los años, aunque esta vez sus ojos mostraban una inquietud apenas disimulada. Marta, por su parte, se movía con una calma forzada, como si intentara ocultar el torbellino de emociones que la atravesaba. Iván notó cómo su mirada evitaba cruzarse con la de Luz, quien apareció en bata, con el cabello desordenado y una expresión que él no supo descifrar, mezcla de serenidad y una sombra de arrepentimiento. El desayuno transcurrió en un silencio tenso, roto únicamente por el sonido del café vertiéndose en las tazas y los leves pasos de Alejandra al servir las tostadas. Iván intentó concentrarse en las migas doradas y el aroma del pan, pero su mente seguía atrapada en la escena de la noche anterior, en la mirada de Marta al descubrirlos, en la calidez de la piel de Luz bajo la bata, en el roce prohibido que parecía haber abierto una brecha en su vida. Al terminar, Marta se levantó rápidamente, murmurando una excusa para ir a dar un paseo por el pueblo. El sol ya calentaba con fuerza y la plaza principal comenzaba a llenarse de vecinos que saludaban con amabilidad, sin sospechar la tormenta que se gestaba en la casa de Iván. Alejandra se quedó en silencio un momento, luego se acercó a Luz, quien estaba de pie junto a la ventana, observando el movimiento del pueblo con una mezcla de nostalgia y desafío. No podemos seguir así, susurró Alejandra. No en este pueblo, donde todo se sabe y nada se olvida. Luz asintió, apretando los labios. Lo sé, madre. Pero tampoco podemos negar lo que pasó. Iván no es un niño, y yo no soy una mujer que se rinde fácil. Alejandra suspiró, mientras una sonrisa triste se dibujaba en sus labios. Solo espero que nadie salga herido en esta historia. Mientras tanto, Iván, solo en la pequeña bodega, intentaba darle sentido a todo. El frío de la piedra tras su espalda contrastaba con el calor que aún ardía en su interior. Recordaba cada gesto, cada susurro y cada roce,
sintiendo que había cruzado un límite del que no había retorno. De repente, la puerta se abrió y Luz entró, con un gesto serio pero sereno. Iván, tenemos que hablar, dijo, cerrando la puerta tras de sí. Él la miró, sin saber si temer o desear lo que vendría. No podemos seguir jugando con fuego sin saber dónde nos quemará, continuó ella. Tú tienes una familia, Marta tiene una vida aquí, y yo tengo mis fantasmas que aún no he enfrentado. Iván asintió, sintiendo que esa conversación era el primer paso hacia un camino incierto. ¿Y qué hacemos ahora?, preguntó finalmente, con voz ronca. Luz se acercó y tomó su mano, apretándola con fuerza. Ahora, decidimos si queremos apagar las brasas o dejar que ardan hasta que no quede nada. En ese instante, un golpe seco resonó en la puerta. Alejandra entró con un sobre en la mano, su expresión grave. Esto llegó para ti, Iván, dijo. Es de un notario. Algo que tu padre dejó antes de morir. Iván tomó el sobre, sintiendo como el peso de la herencia y los secretos familiares caía sobre sus hombros. Al abrirlo, encontró un documento que hablaba de una propiedad oculta en un pueblo cercano, y una advertencia. No todo lo que brilla es oro, y no todos los fantasmas quieren ser olvidados. Luz lo miró con intensidad. Parece que tu pasado también tiene algo que decir. El aire en la habitación se volvió aún más denso, como si las paredes mismas contuvieran un secreto peligroso, y en ese momento, Iván supo que la semana en San Esteban del Valle no solo había cambiado su presente, sino que también había abierto una puerta hacia un misterio mucho más profundo, uno que pondría a prueba su corazón, su lealtad y su alma. La historia apenas comenzaba, y las sombras del pasado ya estaban acechando en cada rincón. ¿Estaría Iván dispuesto a enfrentarlas? ¿O se perdería para siempre en la red de deseo, traición y secretos que lo envolvía? La tarde en San Esteban del Valle avanzaba con una calma engañosa. El sol bajaba lentamente tras las colinas y los últimos rayos dorados se filtraban entre los árboles, tiñendo de naranja y carmesí las fachadas de las casas de piedra y las callejuelas empedradas. Iván se encontraba en el pequeño despacho de la casa, sentado frente a una mesa de madera gastada donde el documento del notario descansaba abierto delante de él. El papel amarillento, con letras antiguas y sellos que parecían guardar siglos de secretos, hablaba de una finca familiar en un pueblo cercano llamado El Tiemblo, una propiedad que su padre jamás mencionó y que ahora parecía cobrar un significado oscuro y urgente. La atmósfera en la casa estaba cargada de tensión. Marta, aunque intentaba mantener la normalidad, se mostraba distante y fría, como si un muro invisible la separara de Iván. Alejandra, por su parte, parecía más preocupada que nunca, andando de un lado a otro, murmurando frases incompletas sobre cosas que mejor no remover y sombras que vuelven cuando menos lo esperas. Iván sabía que debía hablar con Luz, esa mujer que había irrumpido en su vida como una tormenta y que ahora parecía ser la clave de algo mucho más grande que la simple atracción prohibida. La encontró en la cocina, preparando café con movimientos lentos y decididos, vestida con una blusa blanca que dejaba entrever la curva de sus hombros y una falda de algodón que rozaba sus muslos, transmitiendo una mezcla de inocencia y desafío que le resultaba irresistible. ¿Has leído lo del notario?, preguntó Luz sin mirarlo, mientras vertía el café en 2 tazas. Sí, respondió Iván, tomando asiento frente a ella. Parece que mi padre tenía secretos que no quiso contar. Luz soltó una sonrisa irónica. Bueno, los secretos en estos pueblos son como el queso manchego. Cuanto más añejos, más huelen. Iván rió con ganas, aliviando por un momento la tensión que lo oprimía. ¿Y qué crees que deberíamos hacer?, preguntó, tomando un sorbo de café. Investigar, claro. Aunque con cuidado. Porque no todos los secretos quieren salir a la luz, y algunos pueden ser más peligrosos que una noche de tormenta en la Sierra de Gredos. Mientras hablaban, Marta apareció en el umbral, con una mirada que mezclaba resignación y tristeza. Su vestido de lino beige, sencillo pero elegante, caía suavemente sobre sus caderas, y sus ojos azules parecían buscar una respuesta que Iván no sabía darle. Iván, dijo con voz baja, podemos hablar. Él asintió, y siguió a Marta al salón, donde la luz del atardecer creaba sombras suaves que acariciaban las paredes. Marta se sentó en el sofá y comenzó a hablar con una sinceridad que sorprendió a Iván. Sé que algo ha cambiado entre nosotros, confesó. No sé si es la distancia, o lo que pasó con Luz, o simplemente nosotros mismos que nos hemos perdido. Pero quiero entender qué significa todo esto. Iván sintió un nudo en la garganta. Sabía que debía ser honesto, pero también temía herirla aún más. Marta, no sé qué será de nosotros después de esta semana. Sé que no soy el mismo hombre que llegó aquí,
y que tampoco tú eres la misma mujer que me recibió. Hay cosas en mí que no entiendo y que no sé controlar, ella suspiró, acariciando suavemente el borde de su vestido. No quiero perderte, Iván. Pero tampoco quiero ser un recuerdo más en tu vida. Necesito saber si aún hay un nosotros que valga la pena salvar. La conversación quedó suspendida en el aire, cargada de incertidumbre y dolor, cuando de repente el teléfono de la casa sonó con un timbre estridente que rompió el silencio como un disparo. Alejandra entró apresurada, con el ceño fruncido, y contestó, ¿sí? Dijo, y su rostro palideció al escuchar al otro lado, colgó y miró a todos con gravedad. Es del ayuntamiento. Han encontrado algo en la finca de El Tiemblo. Algo inesperado. Iván sintió que el corazón se le aceleraba. La historia de su padre, la atracción prohibida, los secretos enterrados, todo parecía converger en ese momento. Luz se levantó, con una determinación nueva en sus ojos verdes. Parece que esta aventura no es solo de corazones, Iván. Nos espera un misterio que podría cambiarlo todo. Marta, apretando los puños, añadió con voz firme, entonces tendremos que enfrentarlo juntos, aunque sea lo último que hagamos. Esa noche, mientras el pueblo dormía, Iván se quedó mirando por la ventana de su habitación. Las estrellas brillaban intensas, pero en su interior, una tormenta rugía con fuerza. Sabía que la semana en San Esteban del Valle era solo el prólogo de una historia mucho más profunda y peligrosa, y en la penumbra, un susurro apenas audible parecía llamarlo. ¿Estás listo para descubrir la verdad, Iván? Porque la sombra de tu padre no ha dicho su última palabra, el misterio apenas comenzaba, y nadie en San Esteban del Valle podría escapar de sus consecuencias. El crepúsculo en San Esteban del Valle tenía un aire casi mágico, pero para Iván, la oscuridad que se cernía sobre su vida era mucho más tangible que la noche que caía sobre las montañas. La noticia del hallazgo en la finca de El Tiemblo había encendido una chispa inquietante, y el peso de la herencia paterna comenzaba a manifestarse no solo en papeles y secretos, sino en una presencia invisible que parecía acechar cada rincón de la casa familiar. Esa noche, mientras Marta dormía en la habitación contigua, Iván decidió salir al patio trasero para despejar la mente. La brisa fresca le acariciaba el rostro, y el aroma a pino y tierra mojada le recordaba los paseos de infancia, tan lejanos ahora. De pronto, una figura apareció entre las sombras. Luz, envuelta en un vestido largo de seda verde esmeralda que rozaba sus tobillos y dejaba al descubierto unos hombros delicados, ligeramente perlados por el sudor del calor veraniego. Sus ojos brillaban con una mezcla de desafío y ternura, y su sonrisa tenía ese toque de misterio que Iván ya sabía que resultaba imposible de ignorar. No deberías estar aquí solo, dijo ella, acercándose sin prisa. El silencio de la noche a veces esconde más que estrellas. Iván la miró, sintiendo como un torbellino de emociones se agitaba en su interior. Se acercó y tomó su mano, sus dedos entrelazándose con los de Luz como si buscaran un ancla en medio de la tormenta. No sé qué hacer, Luz. Todo esto me supera. Ella inclinó la cabeza, acariciándole el rostro con suavidad. No estás solo, Iván. Pero tampoco puedes luchar contra fantasmas del pasado sin enfrentarlos. Antes de que pudiera responder, un golpe seco resonó en la puerta de la casa. Ambos se giraron al unísono, el corazón latiendo con fuerza. Alejandra apareció en el umbral, con una expresión grave. Tenemos que hablar, dijo sin preámbulos. Hay cosas que ya no podemos ocultar. Los tres entraron en la sala, donde la lámpara de araña lanzaba reflejos cálidos sobre las paredes. Alejandra comenzó a relatar cómo, durante las obras en la finca, habían encontrado un antiguo sótano oculto bajo tierra, con documentos, fotografías y objetos que parecían pertenecer a una época muy distinta. Entre esas cosas, continuó, hay cartas que mencionan a una mujer llamada Isabel, alguien que, según parece, tuvo una relación con tu padre, Iván. Y que podría estar relacionada con la propiedad. Iván sintió un escalofrío recorrer su espalda. La imagen de su padre, siempre tan rígido y reservado, se desdibujaba ante él, revelando secretos que parecían querer salir a la luz a cualquier precio. Luz rompió el silencio con una sonrisa amarga. Parece que tu padre no era tan diferente de nosotros. Después de todo, Marta, que había entrado silenciosamente, se sentó en un sillón, tomando una copa de vino con manos temblorosas. ¿Y qué significa todo esto para nosotros?, preguntó con voz baja. Alejandra se sentó junto a ella y tomó su mano, que el pasado tiene sus propios planes. Y que solo enfrentándolo podremos encontrar la paz. La conversación se prolongó hasta bien entrada la madrugada, entre susurros,
planes y promesas no dichas. Iván comprendió que la semana que había comenzado con la intención de buscar tranquilidad se había convertido en una encrucijada de deseos, mentiras y misterios. Horas más tarde, mientras el pueblo dormía bajo un cielo estrellado, Iván se quedó solo en la vieja biblioteca de la casa, hojeando los documentos encontrados. Una fotografía en particular llamó su atención, una mujer joven, de mirada intensa y labios sensuales, que parecía mirarlo directamente desde el papel. En la esquina, una inscripción apenas legible: Isabel, 1978. Un escalofrío recorrió a Iván. ¿Quién era Isabel? ¿Qué secretos guardaba? Y, sobre todo, ¿qué tenía que ver con Luz y con la propiedad que ahora los unía? Cuando levantó la vista, vio que la puerta se movía lentamente y una sombra se deslizaba hacia él. Luz apareció, con una expresión seria pero comprensiva. El pasado nunca muere, dijo. Solo espera el momento para recordarnos quiénes somos. Iván asintió, sintiendo que estaba al borde de un abismo. El misterio de Isabel, la atracción prohibida, la herencia oculta, todo formaba parte de un juego peligroso del que nadie podía escapar, y mientras la luna brillaba alta en el cielo, un susurro casi imperceptible parecía flotar en el aire: la verdad está más cerca de lo que imaginas. Solo tienes que atreverte a buscarla. El destino de Iván, Marta y Luz estaba sellado. Y San Esteban del Valle jamás volvería a ser el mismo, pero la pregunta seguía latiendo en la penumbra: ¿qué secretos se esconderían aún en las sombras de esa finca olvidada?